ponernos a grabar la... Vamos a compartir pantalla. Y vamos a arrancar, ¿sí? Con el material y con la pizarra. Bien, ¿te acordás, Liliana, en qué punto nos quedamos? ¿En qué Yo página? hice la hoja 12. Ah, hasta el la cuadro. El hasta la cuadro. 14. El cuadro. Bien. ¿A la 14 también la hiciste? Sí. Ah, bien. Sí, me Esto quedé. lo que dice, buscar dos metales alcalinos térreos, busca en la tabla periódica dos ejemplos de halógenos, actínidos, ¿eso lo encontraste? Sí, me quedé con el punto 3 cuando dice halógeno del periodo 2 es el flúor. Halógeno del periodo 2. Los halógenos Ese son el grupo 17, ¿sí? solo. Y Entonces el periodo 2 es el flúor, sí, exactamente, es el me quedé flúor. con la duda esa, si halógeno era todo el grupo 17 nada más. Todo el grupo 17 nomás. Todo el Sí, grupo 17. sí, Después, hasta ahí. por ejemplo, metal alcalino del periodo 3. Metal alcalino del periodo 3 es el sodio. Sí, sí, los demás los hice. Tenía dudas con Sí. ese, con el B. ¿Y el gas inerte del periodo 1? ¿Qué pusiste? Gas El helio. helio, muy bien. Bien. Esto está bueno. Acá tenés más. Mira, metal alcalino terrio del periodo 3. ¿Eso lo pusiste? Bueno, al principio me confundí con ese, con el metal alcalino del periodo 3 y después es el terrio. Es alcalino terrio, perdón, porque vos tenés, el grupo 1 es metal alcalino, el Sí, grupo 2 es metal alcalino terrio, ese es magnesio ahí. claro, que sería el magnesio. Metal de número atómico 13, ese Aluminio. es el aluminio, ¿sí? No metal número atómico 53. El número atómico es fácil porque es como les digo yo, buscarlo, cuando te da el número atómico te está pidiendo Z. El Z lo ubicás porque están ordenados por Z creciente los átomos. Entonces, buscás la fila del 50. Hola, Cristian. Hola, profe, buenas tardes, chicos. ¿Cómo estás? ¿Hay una ¿Me tele escuchan? o algo? Bien, bien. Sí, todo Se la bien. escucha cortada usted, profe. ¿Se escucha cortado? Sí, por eso me saqué el audio. Digo el video para que no se traba más si pongo el video. Bueno, acá Bien. te podés mutear, Cristian, mejor, porque se escucha al fondo la tele o algo, como que hace interferencia. Ahí está. Bien, cuando te pregunte algo ahí desmuteate y contestás. Bien, acá, bueno, esto era la actividad donde, más que nada, esta actividad, ¿no? La 3, nos sirve para familiarizarnos con la tabla periódica, con los elementos de la tabla periódica, saber dónde está un grupo, dónde está un período, dónde buscar, porque, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos la tabla periódica que es así, ¿no? Más o menos, así. Entonces, sabemos que los grupos forman las columnas, y los periodos forman las filas, forman todas las filas, que tenemos 18 grupos, o sea, 18 columnas, y que tenemos 7 periodos, o sea, 7 filas. Y esto es como jugar a la batalla naval también, porque si yo te digo, grupo 1, este es el 1, periodo 3, ubico como si fuese como que se estuviese jugando a la batalla naval, ¿sí? Está hundido. Sodio. Este está hundido, ¿sí? Grupo 1, periodo 3 sería el sodio, ¿sí? Y también sabemos que los grupos están ordenados por Z creciente, por el número atómico. Z es el número atómico. Y están acá, es 1, bueno, el helio es el 2, después sigue 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Están ordenados como si fuese un cartoncito del bingo.
la fila del 10, la fila del 20, la fila del 30, la fila del 40. Entonces, si yo te digo número atómico 53, vos vas a ubicar el átomo que tiene Z53. Lo ubicás como un cartón, o lo ubicás por el grupo y el período, o lo ubicás por el número atómico. También. Entonces, esa actividad lo que trata de hacer es que ustedes ubiquen los elementos y se familiaricen al ubicarlos rápidamente, ¿sí? Si yo te digo, el cloro tiene Z17, vos ya rápido lo ubicás dónde está el cloro, porque te vas como al cartoncito del bingo, a la fila del 20, ¿sí? Entonces, o te puedo decir, busca el átomo que está en el grupo 17, periodo 3, también es el cloro. Entonces, es para familiarizarse con la tabla. En este punto, en el punto 4, nos dice que tenemos que buscar las características de los metales, de los no metales, de los gases nobles o inertes. Yo voy a ver si les puedo pasar por el grupo. Yo tengo un libro en el de físico-química de tercero o de segundo, están las características, esperen que lo voy a buscar, a ver si lo tengo por acá. Esto es para segundo. Reacciones químicas, electricidad, acá. Les voy a pasar un cuadrito porque habla de las propiedades, ¿sí? Nosotros tenemos que buscar propiedades. Le voy a sacar una foto y se los voy a mandar. Por ejemplo, los metales, y tienen que poner características, y cada característica es una oración. Por ejemplo, poseen brillo, conducen la corriente eléctrica, cada característica. Por ejemplo, los metales, dice, los metales son buenos conductores de la electricidad y el calor, y lo sabemos, eso lo sabemos, que son buenos conductores. El cobre, por ejemplo, es un conductor de la corriente, ¿sí? De la electricidad. Son resistentes y duros, es verdad, el hierro, ¿sí? Y igual hay metales también que están en estado líquido. Fíjense, eso no sé si les mostré yo a ustedes, si les dije. Vieron que los símbolos atómicos tienen un color, el símbolo. Por ejemplo, el cloro es verde, dice color verde cloro. El símbolo químico está pintado de verde. A ver, el bromo está Sí, creo que pintado. lo hablamos a esto, profe. Ah, el bromo está pintado de azul. ¿Qué quiere decir eso? El estado en el que está. Si es azul, está líquido. Si es verde, es un gas. Si es blanco, es un gas inerte. Y si es negro, es sólido. Entonces, hay metales, como podemos ver, por ejemplo, Mercurio. el galio es un metal, y sin embargo, el galio es líquido. El mercurio también es líquido. El termómetro tiene mercurio. ¿Vieron? Y es líquido, nunca se le rompió un termómetro. Bien, y es un metal. Y es un metal. No todos los metales son sólidos. El cesio, por ejemplo, acá, que es el cesio, es el Z55. También es líquido. ¿Sí? Bueno, no todos son sólidos, pero la mayoría son resistentes y duros, son brillantes, son meleables. Meleables es que los podemos doblar, que los podemos torcer, ¿sí? Se convierten con facilidad en láminas muy delgadas, son dúctiles, se deforman con facilidad, tienen altas temperaturas de fusión y de ebullición. Por ejemplo, las temperaturas de fusión y de ebullición, ¿qué quiere decir? Si yo quiero fundir un metal, necesito una temperatura muy alta. Por ejemplo, las metalúrgicas que se dedican a fundir metales, trabajan con hornos de fundición que tienen temperaturas muy, muy altas, 2000 grados centígrados, 5000 grados centígrados, y así funden los metales, ¿sí? Son de elevada densidad, ¿qué quiere decir? Son muy pesados, ¿sí? Algunos son atraídos por imanes, tienen tendencia a formar cationes. Eso yo se los voy a los cationes, ¿qué quiere decir? Esto se los voy a explicar como datos, ¿sí? Los átomos pueden formar iones.
iones, ¿sí? Un ion puede ser un catión, esto lo voy a poner, catión, o puede ser un anión. ¿Qué quiere decir eso? Vieron que nosotros tenemos los electrones, ¿no? Nosotros tenemos electrones en los átomos. Si un átomo, vamos a poner un átomo X, no importa qué átomo, pierde electrones, nosotros sabemos que el electrón tiene carga negativa, ¿sí? Si un átomo pierde electrones, se va a quedar positivo. ¿Por qué se queda positivo? Porque perdió carga negativa. Y si un átomo gana electrones, se va a quedar más negativo. ¿Por qué? Porque ganó carga negativa. Entonces se dice que un átomo forma un catión cuando pierde electrones. Y un átomo forma un anión cuando gana electrones. Un catión es cuando pierde electrones. ¿Sí? Y un anión es cuando gana electrones. Entonces, los metales tienen la particularidad de formar cationes. ¿Por qué? Porque ellos, ¿se acuerdan que les dije que son como los pobres, que pierden los electrones, se los roban? Entonces, claro, al perder electrones, ellos quedan más positivos. Y entonces, cuando a un átomo con carga positiva se le dice que es un ion catión. ¿Se entiende? Y un no metal, cuando gana electrones, se le dice que es un anión, porque gana electrones. Esa es la... Porque van a escuchar mucho eso de que, no sé, cuando lean algo y dicen, es un ion, es un ion, ¿pero qué? ¿Perdió o ganó electrones? Porque un ion puede ser un catión o puede ser un anión, ¿sí? Esa es la diferencia. Bien, y después vamos a ver algunas características de los no metales, por ejemplo. Pensemos en los no metales como en el carbón, ¿sí? Son malos conductores de la electricidad y del calor. Son poco resistentes, se degeneran con facilidad, no reflejan la luz como los metales, son frágiles, se rompen con facilidad, tienen baja densidad, no son atraídos por los imanes, tienen tendencia a formar iones negativos. Estos son los iones negativos, ¿sí? Los aniones, ¿sí? Los aniones. Y estos son los iones positivos, los cationes. Algunas excepciones. El carbono, dice no metal, forma una estructura de gran dureza, como el diamante. También compone el grafito, que conduce la electricidad. Acá hay una excepción, porque el átomo de carbono es el átomo principal de la química orgánica. O sea, la química orgánica, el que estudia química orgánica, estudia todo lo que sucede con el átomo de carbono, ¿sí? El átomo de carbono forma a los seres vivos. Nuestra composición, todas nuestras moléculas de los seres vivos, están formadas por átomo de carbono. O sea, todas las biomoléculas, los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas, toda la estructura de los seres vivos tiene en su composición átomo de carbono. Además, el átomo de carbono también lo usamos como para obtener energía, los hidrocarburos, el petróleo, de ahí sale la nafta, sale el gas, o sea, lo usamos como combustible. Fíjense todas las utilidades que tiene el átomo de carbono. Y el átomo de carbono, dependiendo de cómo sea su estructura, su formación, también forma el diamante, el grafito, el grafeno. ¿Vieron el lápiz? El lápiz con el que escriben es carbono, tiene carbono. Y el diamante tiene átomos de carbono, pero la estructura que tiene molecular es, dependiendo cómo están unidos los átomos de carbono, ahí se forma o diamante, o grafeno, o grafito. Ahora se usa mucho en nanotecnología el grafeno y los nanotubos y no sé qué, bueno, todo cosas que tienen que ver con el átomo de carbono. O sea, es la excepción, hay excepciones a la regla. Si bien los no metales son estructuras blandas, que se rompen con facilidad, en el caso del átomo de carbono puede formar estructuras mucho más resistentes como el diamante, ¿sí? El diamante no es ni más ni menos que átomos de carbono. Miren, voy a mostrarle una estructura porque es interesante lo del diamante.
y se forma a temperaturas, primero que se forma a temperaturas muy altas, presión y temperatura muy alta se forma el diamante, ¿no? Lo sacan de cuevas. Ah, no me diga que no me agarra. A ver, voy a agarrar acá. Porque mi computadora está mal. Y todo lento tengo. Capaz que... A ver. No sé qué le pasa a esto, a ver. Bueno. Ahí está. Tengo dos, sí, abrí dos. Bien, vamos a poner estructura. Hola. Hola. El diamante. El diamante no es, es increíble porque uno piensa que dice, bueno, es debe tener una estructura química súper compleja el diamante y nada que ver, es átomos de carbono nada más. Bueno, a ver si se ve ahí. Vamos a buscar en imágenes. Y el diamante es un no metal, está formado por no metal, pero es una estructura muy, muy dura. Esta es la estructura del diamante. O sea, acá, estos puntitos negros que ustedes ven son átomos de carbono. Y esto que ven los palitos son los enlaces. Cuando vos unís átomos, forman una cierta estructura, una cierta geometría. Forman una geometría. Dependiendo de cómo se enlazan estos átomos de carbono, van a formar una estructura, una geometría. ¿Ven? No sé si acá se ve. Bueno, estos puntitos serían los átomos de carbono y estos palitos son los enlaces. ¿Sí? Después, si vemos el grafeno, por ejemplo, que también es átomo del grafito, vamos a ver del grafito, que es con el que hacen el lápiz, ¿sí? La mina de los lápices. Grafito. Es lo mismo que el diamante, pero ¿cuál es la diferencia? Que la estructura, los enlaces carbono-carbono, forman una geometría diferente. Entonces, al formar una geometría diferente, la estructura es diferente. ¿Sí? Acá se ven los enlaces. Los puntitos negros son los carbonos y los palitos que ven acá es el enlace, cómo van enganchados esos átomos. ¿Sí? Acá se ve la estructura del grafito. ¿Sí? El grafeno es otro, pero grafito, grafeno, diamante, los nanotubos, todo eso son ni más ni menos que átomos de carbono. Simplemente cambia la estructura, la geometría. Y bueno, es una propiedad muy, muy, muy particular del átomo de carbono. Por eso, cuando se estudia química orgánica, se hace un capítulo aparte, porque el átomo de carbono tiene miles y múltiples funciones y usos. No solo forma los seres vivos, sino que forma los combustibles, forma un montón de estructuras, ¿sí? Un montón de estructuras. También forma estructuras de la química inorgánica, o sea, forma parte también de los seres no vivos, ¿sí? Los seres vivos y los no vivos. Bien, vamos a seguir con el cuadernillo. Entonces, seguimos. Nosotros recién nombramos algunas características de los metales, algunas de los no metales, y vamos a nombrar algunas de los gases nobles. Recuerden que, por ejemplo, una particularidad de los gases nobles, o gases inertes, es que no forman uniones químicas. ¿Recuerdan que ellos ya son felices, que tienen 8 electrones y no se juntan con nadie? Bueno, ellos no forman uniones químicas, no les interesa, cuando se les acerca un átomo no reaccionan. Bueno, los gases nobles. Dice, en condiciones normales son inertes, prácticamente no reaccionan con ningún elemento ni forman iones, ¿sí? Esa es la característica. Pueden buscar más. Yo les mando este cuadrito, pero ustedes busquen más información. Y el hidrógeno se lo ubica como un caso particular. Vieron que nosotros si tenemos, cuando hicimos la tabla periódica,
cuando estudiamos la tabla periódica, el hidrógeno está ubicado acá, aparte, arriba de todo, en el grupo 1, está en el grupo 1, pero está separado de la columna 1, está separado, no está junto. ¿Por qué? Porque al hidrógeno se lo considera como un no metal, pero está en la columna de los metales, en el grupo de los metales, en la familia de los metales. Entonces, en algunas tablas periódicas si ustedes miran, dicen que el hidrógeno es neutro. Neutro. Pero en algunos lo tienen, es como que es un pensamiento científico, vamos a decir, es un dilema. ¿Es un metal? ¿Es un no metal? ¿Qué es el hidrógeno? Entonces, la gran mayoría coincide que es un no metal. Pero, si fuese no metal, tendría que estar acá, en la familia de los no metales, tendría que estar por acá, ¿o no? Por acá están los no metales en esta parte. Y sin embargo está acá. Entonces siempre se lo trata como un caso particular al hidrógeno. Ya te digo, les digo, en algunas tablas periódicas dice neutro, pero tiene comportamiento de no metal, más que de metal o neutro, ¿sí? Bien, acá dice, aunque se lo considere un no metal, no tiene las características propias de ningún grupo. Puede formar iones positivos o negativos, o sea, el hidrógeno puede o perder electrones o ganar electrones. Puede las dos cosas, ¿sí? Entonces es interesante. Muchos los consideran al hidrógeno como un no metal, pero no debería ser así. No debería ser así. La mayoría lo pone como un no metal. Yo igual ahora, esto que le estoy leyendo, yo les mando una foto al grupo, ¿sí? De que la saqué de un libro. Lo que está pobre acá es el gas inerte, característica. Hay más características de los gases inertes. Este libro tiene pocas, podrían buscar un poco más, ¿sí? Para completar. Estamos hablando del, es la página 15, el cuadrito. ¿Bien? Los que se conectaron más tarde, después revisen al principio de todo. Y bueno, y ahí lo van a sacar. Bien, acá esto es marca con una cruz las incorrectas. Si quieren ponerme verdadero o falso, también pónganmelo, porque a veces como que se confunden. Porque dice que solo marquemos las incorrectas, las correctas no pongamos nada, pero pongámosle verdadero o falso, ¿sí? Verdadero o falso. El primer enunciado dice, todos los átomos están formados por moléculas. Todos los átomos están formados por moléculas. Yo les digo, la pregunta... Para mí es falso. Es falso, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué es falso? Miren, los átomos son átomos, ¿sí? ¿Por qué se unen los átomos? Se unen para completar 8 electrones en su último nivel de energía y al unirse forman moléculas. Por ejemplo, el agua. El agua es H2O, ¿no? Todos conocemos la fórmula química del agua. H2O. El hidrógeno, dos hidrógenos se juntaron, dos átomos de hidrógeno se juntaron con un átomo de oxígeno. Esto es una molécula. ¿Sí? Molécula del agua. Pero cuando el átomo está solo, no es molécula, es átomo. Cuando está con otro es molécula, ¿sí? Cuando se junta con alguien es una molécula. Pero si está solo, es un elemento químico. Entonces, dice, ¿todos los átomos están formados por moléculas? No, falso. Los átomos están formados por protones, por neutrones y por electrones. Las partículas subatómicas, ¿sí? Están formados por esas estructuras, por esas partículas, no por moléculas. Eso es lo correcto. Los átomos están formados por partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones. Podríamos decir, una molécula es la unión de dos o más átomos, ¿sí? Tiene que arrancar de dos o más átomos. Bien, la otra dice, los átomos se representan por medio de símbolos químicos.
El símbolo químico es, por ejemplo, el carbono es C, el sodio es Na, el oxígeno es O, el cloro es Cl. Sí, Verdadero. verdadero. Tienen símbolos, los átomos tienen símbolo químico. Muy bien, después dice, los elementos químicos se clasifican en sólidos, líquidos y gaseosos. ¿Qué dicen? Verdadero. Eso es el estado. ¿Cómo se clasifican? Negativo. Falso, perdón. Falso. ¿Y cómo se clasifican? Metales, no metales, gases nobles o inertes. Lo que está diciendo ahí es el estado en el que se encuentran esos átomos, pero no se clasifican según su estado, se clasifican en metales, no metales, gases nobles o inertes. ¿Sí? Bien. Los grupos de la tabla periódica son los de ordenamiento horizontal del elemento químico. Horizontal es así y vertical es así. Falso. Falso. Los grupos están con un ordenamiento vertical. ¿Sí? Bien, toda fórmula química representa la constitución de un átomo. Toda fórmula química representa la constitución de un átomo. Creo que es falso. Es falso. La fórmula química representa lo que es una molécula, ¿sí? No un átomo. La fórmula química es otra historia. No tiene nada que ver con la constitución de un átomo, ¿sí? Porque un átomo ya sabemos. Para saber cómo está formado un átomo, yo tengo que conocer sus protones, sus electrones, sus niveles de energía, todo, la distribución de los electrones. No me representa nada, no me representa la estructura de un átomo. Después la F dice, los elementos químicos son los diferentes tipos de átomos que existen en la naturaleza. Verdadero. Muy bien, verdadero, ¿sí? Eso es verdadero. Lo otro dice, los elementos metálicos se caracterizan por ser malos conductores de la corriente eléctrica. Falso. Falso. Son los mejores. Son los mejores para conducir la corriente. Bien, en la tabla periódica los elementos están ordenados de acuerdo a su número atómico creciente, de izquierda a derecha. El número Verdadero. atómico creciente es Z, Z creciente. ¿Sí? Verdadero, muy bien. En la tabla periódica hay 7 grupos. Negativo. Falso, perdón. Falso. ¿Cuántos grupos hay? Son 7 periodos. Claro, pero ¿cuántos grupos hay? 18. 18. No 7, ¿sí? Los elementos del grupo 17 se denominan halógenos. Verdadero. Verdadero, muy bien. Los gases inertes son sustancias químicamente muy reactivas. Falso. Falso, porque los gases inertes no reaccionan, son poco reactivos. Recuerden que si se le acerca un átomo, ellos no reaccionan. La palabra inerte quiere decir que está quieto, que no se mueve, es inerte, ¿sí? No reacciona. Los metales se encuentran todos en estado gaseoso. Los no metales, profe. Perdón, los no metales. Dice, se encuentran todos en estado gaseoso. Falso. Falso, ¿sí? Los metales poseen brillos y son dúctiles y maleables. Verdadero. Verdadero, muy bien. En la clase que viene ya arrancamos con las uniones químicas, ¿sí? Acá hay que prestar atención porque esto por ahí es un poquito más complicado. Nosotros vamos esto es el trabajo que tienen que hacer, ¿sí? Pero yo después en clase vamos a resolver otras cositas más. Esto, digamos, sería la parte formal para hacer, pero vamos a practicar más que esto. No vamos a practicar solo esto, ¿sí? Vamos a practicar otros. Bien, por ahora, hasta acá la clase de hoy. Si pueden ir resolviendo hasta la página, sí, hasta acá, hasta a la 15, buenísimo.
Cristian, vos después poneme un Sí. hola, así vuelvo a recuperar tu mensaje, así el fin de semana te corrijo tu trabajo, ¿sí? Bueno, igual tengo que mandarle los que me faltaron. Ah, bueno, dale, pero yo sé que vos estuviste haciendo bastante, pero como tengo tiempo el fin de Ujú. semana, te hago ya la corrección y ya noto que vos entregaste ya casi bastante de trabajo, así que Perfecto. poneme un hola porque tu mensaje me habrá quedado abajo de todo. Así que, Dale, no hay problema. ¿La vamos bueno, entregando, profe, ya? sí, sí, si quieren ir entregando, vayan entregando. Ahora, yo ya voy corrigiendo y lo que sí les pido, pónganme en el mensaje el nombre y el apellido, ¿sí? Sí, sí, sí. Nombre y apellido, así Bárbaro. me lo anoto en una lista. Y ya voy viendo, entregó hasta la página tal, entregó hasta la página tal, ya me voy anotando, ¿sí? Profe, Bueno. después se lo paso. Bueno, chicos, Profe, nos vemos la semana que viene. Buen fin de, igualmente, sea leve, que descansen y tengan un lindo fin de semana. igualmente, Gracias. profe. Bueno, gracias. Nos Hablamos. Saludos vemos para todos. Chau, chau. la semana que Chao, viene. chicos. Chao.